Retomamos con el segundo bloque de la Biblia hoy, donde Sebastián nos estaba contando las características de Saúl. Este hombre, yo me lo imagino robusto, un hombre, bueno, como bien se menciona, su nombre significa velludo, con gran cantidad de pelo en los brazos. Me imagino un tipo fuerte, ¿no? Porque si le gustaba la caza, probablemente era una persona que lograba estar mucho tiempo en la naturaleza, corriendo, caminando, cargando sus presas, luego cocinando, y probablemente también me imagino que le gustaba comer, porque no sé si a ustedes les gusta el deporte, pero cuando uno hace largas jornadas de ejercicio físico, cardiovascular, de paso hace poco me pasó, acompañé una caminata de un club, una caminata de 25 kilómetros, hace 7 8 años que no hacía una caminata de este estilo. Fue un desafío realmente, y después me dio mucha hambre. Así que me imagino a Esaú de esa manera. Ahora, ¿cómo era Jacob? Y sobre todo, ¿cómo era la relación entre ellos? Más allá de este incidente que se nos menciona, ¿no? Del engaño. Mira, déjame leerte un parrafito nada más de este capítulo 16. Dice, la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Así pensaba Esaú. Inclinado a la complacencia propia, pensaba más en él, Claro. nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, Claro. el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. O sea, estamos hablando de un hombre de hoy, año Sí, 2022. tal cual. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y vagabunda. Rebeca recordaba las palabras del ángel y con una percepción más clara que la de su esposo, feliz día de la mujer para todas ellas dentro de unos días, pero acá ya hay un párrafo que yo no puedo obviar, ¿no? Rebeca recordaba las palabras del ángel y con una percepción más clara que la de su esposo, interpretaba el carácter de sus hijos. ¿Cuánto tenemos que escuchar a nuestras mujeres? ¿Cuánta necesidad tenemos de escuchar a nuestras mujeres que tienen una percepción distinta, tal vez más profunda, más observan de otra manera, con una mirada distinta, no sé si más profunda siempre, pero con otros matices que nosotros escapamos? Ella dice, o Elena de White dice, estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel. O sea, se acercó Rebeca y le dijo, mi amor, le debe haber dicho, vos sabés que te quiero mucho. El ángel dijo, el menor va a ser el grande, del menor va a venir la... Pero aparentemente los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. Claro, al papá, a este jovencito tranquilo, porque Isaac había sido un joven tranquilo, manso, se dejó atar, digamos, dentro de un altar para ser sacrificado. Ya esto habla de una persona tranquila. Claro. Un impulsivo revoltoso no se hubiese dejado atar por su papá Abraham. Una persona tranquila, más bien paciente. Evidentemente, y esto se da, no sé, explícamelo vos que sos psicólogo, Leo, pero generalmente se da que yo quiero lo que no tengo. Y él veía en su hijo Esaú esa valentía, ese guerrero, ese cazador, ese que se atrevía a ser un libertario, ¿no? Veía cosas que él no tenía. En cambio, Jacob, un hombre más tranquilo, de casa, hogareño, de escuchar más reflexivo, pero sobre todo tenía la cualidad de ser una persona más dispuesta a lo divino, a lo religioso. Él se aprestaba más a todo esto y no tenía ese deseo de tanta libertad que tenía su hermano. Este Jacob fue criado de una manera distinta por su mamá, que lo veía diferente, y aparte ella respetaba las palabras del ángel. O sea, ella respetaba el mensaje divino y fue criando a una persona. Pero déjame pararnos acá. La historia cuenta que en un momento venía con hambre Esaú, Jacob cocinando, un guiso, bien colorado el guiso, con mucho condimento, dice la Biblia, y este hermano Esaú le pide de este guiso de lentejas. Y Jacob, rápido, él percibía que a su hermano mucho esto no le interesaba, la primogenitura, le dijo, te lo cambio por la primogenitura, ¿no? Conocemos la historia. Esaú, por los apetitos, por el ahora,
Esaú pensaba en el Ujú, ahora y Jacob pensaba en el mañana, en lo que viene. Y acá hay una ujú, gran diferencia, ¿no? Y acá comienza la gran diferencia. Pero, a ver, y acá quiero reflexionar. ¿Lo que quería hacer Jacob era malo? No, no era malo. ujú, No era malo. Él se preocupaba por algo que era bueno, pero el método que usó fue malo. Porque el ujú, engaño, por más que lo que querramos disimular, fue un engaño. Él luego se disfraza, engaña a su padre que no veía, se aprovecha de este ujú, hombre bueno, tranquilo, se aprovecha. Entonces, a veces queremos hacer cosas buenas, pero ujú. utilizamos métodos malos. Y este es un problema. Fí- Fíjate, Seba, cómo hubo la necesidad de complotar, ¿no? Porque era obvio que la madre y el hijo estaban complotados, la Biblia también nos menciona estos detalles, eh, y cómo hay una premeditación del engaño, ¿no? Porque era en dos fases. Primero, Esaú tenía que otorgar por voluntad propia, no era tan difícil, porque como vos dijiste, era impulsivo y hedonista. Él estaba preocupado por poder recibir el placer hoy, ahora, ya mismo, suplir todas mis necesidades. Y ahora había que engañar al padre, que era el que entregaba la primogenitura, la bendición. Entonces fíjate que había un complot y una premeditación allí, ¿no es cierto? Y yo me ponía a pensar cuán similar es a tomar las riendas en nuestras manos, porque vos lo decías bien, Seba, no era algo malo. Es más, era el cumplimiento de algo que ya estaba avisado, ¿no es cierto? Que iba a sobresalir el menor sobre el mayor, un hermano sobre el otro. Pero fíjate que una vez más nos encontramos ante la humanidad tomando las riendas de su destino por las manos. Y esto sabemos cómo ha salido. Fíjense en Babel, no ha salido bien. Después nos encontramos con Abraham y Saraí. No funcionó cuando ellos quisieron de alguna manera resolver la promesa de tener hijos, ¿no es cierto? Tuvo Abraham con otra mujer, con una concubina, no salió bien y las consecuencias, como bien nos ha dicho Sebastián en otros momentos, están visibles, las seguimos sufriendo, ¿no? Y acá es lo mismo. Es intentar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos, con nuestros propios métodos, el resolver promesas divinas. Y acá la pregunta que yo me hago, Seba, ¿a quién le corresponde responder a las promesas divinas? ¿A nosotros o a Dios? Me parece que Cla- el que las hizo tiene que responderlas. Claramente, claramente es Dios. Muchas veces creemos que estamos Ujú, ayudando a la voluntad de Dios porque es algo bueno. No, no, yo quiero, claro. esta persona tiene que aceptar a Cristo. El Ujú, bautismo es la decisión pública y yo me esfuerzo, pero tal vez con cierto ujú, egoísmo. El punto final es bueno, el objetivo es bueno, pero el método que uso es malo, porque no es el ujú, método divino. Y es ahí donde yo estoy fallando, porque tal vez estoy ujú, engañando. Y cuando uno engaña, cuando uno suplanta, cuando uno es Jacob, por más que el objetivo sea bueno y por más que yo sea el elegido para Dios, para determinado plan, tengo que seguir la voluntad de Dios completamente. Dios me eligió, sí, hay un plan, sí, ujú. pero lo tengo que seguir. No tengo que yo anteponer mis egoísmos, mis deseos, con la excusa de estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y acá queda claro, Seba, ¿no? Vos hace un ratito mencionabas el tema de los padres y los hijos. Es claro cómo a veces los padres intentan cumplir metas y proyectos personales y proyectarlos sobre la vida de los hijos, ¿no? Y ahí notamos la gran influencia hace unas cuantas semanas atrás, cuando comenzábamos este trimestre, vos nos hablabas de las grandes expectativas que se depositaron sobre Caín, un error de los padres, ¿no? De expectativas mesiánicas. Y acá definitivamente había un problema, porque Isaac estaba cargando algo sobre Saúl y la madre sobre su hijo Jacob, ¿no es cierto? Entonces había allí un desfasaje de expectativas, había una influencia dispar, los padres no estaban apuntando al mismo lado, no estaban de acuerdo en algunas cosas, y aquí las consecuencias. Ahora, Seba, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís vos cuando sos engañado? Porque las veces que yo he descubierto que alguien me mintió, no se sintió bien. Se sintió muy feo. Y es más, hay veces que la mentira cuando es descubierta provoca ira. ¿Te ha pasado? Sí, claramente. Eh, lo que más me molesta en la vida es que me engañen. Claramente. Vos me conoces muy bien, Leo, sos un Ujú, amigo con el que he compartido años, te diría que hasta intimidad, porque cuando uno pasa ujú, horas y horas trabajando y con diálogos muy sinceros, uno comparte intimidad y vos sabés que la ujú, mentira, en mi caso, es el peor de los males.
El engaño, en mi caso, es el peor de los males. Y se genera algo que es muy difícil sanar. Insisto, vos sos psicólogo, tenés más herramientas que uno. Yo me imagino que es muy difícil volver atrás en el engaño. Uno puede pedir disculpas, las disculpas pueden ser genuinas, uno puede pedir perdón, estar convencido de que obró mal, pero el daño está hecho. Y uno ve la vida de estas personas con planes hermosos por parte de Dios, arruinadas en gran medida por el engaño, por ese egoísmo, por ese momento donde se apartaron del plan divino y pensaron por ellos mismos y se equivocaron. Entonces, te quiero invitar a reflexionar en esto, ¿no? Por más que el plan sea bueno, el objetivo sea bueno, siempre debemos alinearnos con el pensamiento y el plan de Dios. Amén. Muy bien, y con esto vamos a cerrar nuestro segundo bloque, pero ya volvemos a estudiar un poquito y a ver las consecuencias del engaño, ¿no? Porque, como bien mencionábamos, la ira parece ser común cuando hay un engaño. Y vamos a ver qué sucedió entre la vida familiar y de estos dos hermanos de Jacob y Esaú. Ya volvemos con nuestro tercer bloque.